Buenos días, somos de la Universidad de Quintana Roo, de la División de Ciencia e Ingeniería mi nombre es José Manuel Carreón. Voy a presentar el trabajo estimación directa del KLA mediante un algoritmo de optimización en un respirómetro nitrificante. La presentación está dividida en una introducción, metodología, resultados y discusión, conclusiones y trabajo futuro. Bueno, en años recientes la respirometría surgió como una herramienta poderosa para la estimación fácil y directa de parámetros cinéticos de procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales. Un método para estimar los parámetros cinéticos de lodos activados y de bacterias nitrificantes consiste en tomar una porción de los lodos biológicos y colocarlos en un respirómetro. En este respirómetro los datos de oxígeno disuelto son medidos y almacenados en una computadora y después se genera un perfil de consumo de oxígeno, OUR, exógeno, experimental a través de las medidas de oxígeno disuelto y de las derivadas de concentración de oxígeno disuelto. Sin embargo, para poder estimar los parámetros cinéticos es necesario estimar previamente el coeficiente de transferencia de masa volumétrico, el coeficiente de transferencia de oxígeno volumétrico, KLA. Un método para estimar el coeficiente de transferencia de oxígeno volumétrico es el método de eliminación de gas o método gas in out. En este método se utiliza también un respirómetro donde las bacterias o los microorganismos son aireados hasta que tenemos una concentración de oxígeno disuelta estable. Una vez que tenemos esta concentración de oxígeno disuelto estable, lo que se hace es interrumpir la aireación en el respirómetro, lo que ocasiona una caída en la concentración de oxígeno disuelto. Esta caída de la concentración de oxígeno disuelto se puede modelar matemáticamente mediante esta ecuación, donde Q2X es el consumo de oxígeno de los microorganismos. A través de un ajuste lineal es fácil determinar durante esta fase del experimento este valor de Q2X. Posteriormente se reinicia la aireación. Esto ocasiona un incremento en la concentración de oxígeno disuelto. La ecuación matemática que me predice el incremento en la concentración de oxígeno disuelto en el respirómetro es esta ecuación, donde aquí tenemos presente el coeficiente de transferencia de masa, el coeficiente de transferencia de oxígeno volumétrico. Podemos estimar a través de esa segunda fase de reaireación el KLA mediante el método gráfico. En este método gráfico lo que hacemos es se despeja la concentración de oxígeno disuelto de la ecuación que previamente mostré, y lo que se observa es que tenemos una forma lineal de la ecuación de la concentración de oxígeno, donde m va a ser el inverso del coeficiente de transferencia de oxígeno volumétrico. Lo que hacemos es graficar la concentración de oxígeno en función de las derivadas de la concentración de oxígeno disuelto más el Q2X, el cual previamente ha sido estimado. Entonces, para poder realizar esto, lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas de la concentración de oxígeno disuelto en función del tiempo. Un método es el método de diferencias finitas. Sin embargo, en este método pues es tomar las diferencias de la concentración de oxígeno disuelto en función del tiempo, pero la desventaja es que el error asociado en la estimación es muy grande. Otra forma de calcular las derivadas de concentración de oxígeno disuelto es usar software especializado como el UCI-SCAN. Este software nos permite calcular las derivadas de concentración de oxígeno disuelto de los datos experimentales. Bueno, nosotros proponemos en este trabajo la estimación del coeficiente de transferencia de oxígeno volumétrico mediante un algoritmo de optimización. ¿En qué consiste este algoritmo? Bueno, lo que hacemos es tomar directamente los datos de concentración de oxígeno disuelto en la fase de radiación y utilizar la ecuación que predice el incremento en la concentración de oxígeno disuelto en función del tiempo y estimar el parámetro KLA directamente de esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la primera parte del algoritmo es calcular las concentraciones de oxígeno disuelto por método numérico, que es el método utilizando un método de longitud
de segundo orden. Aquí describimos cómo se calculan las concentraciones de oxígeno disuelto de esta ecuación diferencial de primer orden. Bueno, posteriormente lo que se hace es utilizar una optimización utilizando el método de mínimos cuadrados, donde la minimización se realiza con respecto a las concentraciones de oxígeno observadas, es decir, las concentraciones de oxígeno disuelto experimentales menos las que va a predecir la ecuación diferencial de primer orden. Bueno, para realizar esto utilizamos un respirómetro Corning de volumen de 5 litros, el cual está variado con una bomba de aire. Las lecturas de oxígeno disuelto las adquirimos mediante un electrodo de oxígeno disuelto y un medidor, el cual enviaban la señal y las mediciones se almacenaban en una computadora. También fue muy importante caracterizar el electrodo de oxígeno disuelto, por lo cual calculamos el tiempo de respuesta del electrodo de oxígeno como el tiempo necesario para alcanzar el 63% de la saturación de oxígeno. Y esta es la ecuación que me describe el tau P, que es el tiempo de respuesta del electrodo de oxígeno disuelto. Más adelante veremos por qué es importante calcular este tiempo de respuesta. Bueno, resultados y discusión. En esta gráfica les presento el ajuste de los datos experimentales de oxígeno disuelto que obtuvimos utilizando el método gráfico. Las derivadas de concentración de oxígeno disuelto de la ecuación teórica las calculamos utilizando el UCI-SCAN. Entonces, en este gráfico, como ustedes pueden observar, graficamos los datos experimentales obtenidos, son los que corresponden a los puntos que son la concentración en función de las derivadas de la concentración de oxígeno disuelto en función del tiempo calculadas con UCI más el QO2X de los microorganismos. Utilizando este método obtuvimos coeficientes de correlación del orden de promedio de 0.9472. Por ejemplo, en este ajuste el coeficiente de correlación obtenido fue de 0.9336. ¿Por qué se obtienen coeficientes de correlación bajos en este método? Bueno, cuando nosotros, aquí en este gráfico que les presento en la figura 4, les presentamos los datos calculados de las derivadas de la concentración de oxígeno experimental mediante el software UCI. Si ustedes observan, esto que está encerrado en el círculo rojo, es donde se presenta la mayor dispersión de datos de experimentales, debido a que en esta zona el cálculo de las derivadas se vuelve más difícil. Esto es lo que en esta parte se observa. Me origina una mayor dispersión en los datos y esto me afecta en la correlación para la estimación del KLA. Mediante este método gráfico, el KLA promedio que obtuvimos fue de 20.83 horas a la menos 1. Con este valor podemos calcular el tiempo de transferencia característico, TTC, que es el inverso de KLA. En este método, el tiempo de transferencia característico calculado fue de 172.8 segundos. Bueno, mencionaba que el tiempo de respuesta del electrodo es un factor muy importante a considerar en la estimación de KLA. El tiempo de respuesta que calculamos para el electrodo promedio fue de 14 segundos. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo con Patel y Thibault, la dinámica del electrodo se vuelve un factor clave en la estimación del KLA cuando la diferencia del TTC y del tiempo de respuesta es menor de 50 segundos. Bueno, en este caso, el tiempo del TTC que obtuvimos con el método gráfico es 172.8 segundos, menos el tiempo de respuesta es mayor de 50 segundos, por lo cual la dinámica del electrodo de oxígeno disuelto no interfiere en no se vuelve un factor clave en la estimación del KLA. Bueno, aquí les presento el ajuste de los datos experimentales de oxígeno disuelto que obtuvimos mediante el algoritmo de optimización. En este caso, el coeficiente de correlación que obtuvimos para este gráfico fue de 0.9953 y en promedio de los ajustes que realizamos, el promedio de la coeficiente de correlación fue de 0.9825, que es un valor más alto que los obtenidos, son coeficientes de correlación más altos que los obtenidos con el método gráfico. En este caso, el KLA promedio estimado utilizando
el algoritmo de optimización fue de 18.53 horas a la menos 1. Bueno, como conclusiones, podemos mencionar que la estimación del KLA mediante el algoritmo de optimización propuesto presenta mejores correlaciones que las estimaciones realizadas por el método gráfico. Además, tenemos una ventaja adicional, que no requerimos el cálculo y suavizado de las derivadas, porque normalmente cuando se realiza con un software el cálculo de las derivadas de concentración, se presenta un poco de ruido, y entonces a esos datos se les tiene que realizar un suavizado. Y en este caso tenemos esa ventaja adicional, que no hay que calcular las derivadas y no hay que realizar el suavizado. De esta manera se tiene una disminución en el error asociado con el cálculo de derivadas y el tiempo de estimación del KLA. Como trabajo futuro, lo que tenemos pensado es realizar experimentos utilizando los activados de planta de tratamiento de aguas residuales para estimar el KLA de manera directa con el algoritmo de optimización que estamos proponiendo en este trabajo. Adicionalmente, vamos a trabajar con diferentes electrodos donde la dinámica del electrodo, es decir, que el tiempo de respuesta del electrodo sea tal que tengamos que incorporar un término matemático más para considerar la respuesta del electrodo. Nosotros pensamos que un factor de corrección que incorpore el tiempo de respuesta del electrodo puede ser del tipo de esta ecuación, y realizar la estimación directa con la ventaja adicional de que sea una estimación directa y una estimación que considere el tiempo de respuesta del electrodo también como un parámetro a estimar en un solo experimento. Finalmente, por su atención, muchísimas gracias a nombre de un servidor y de mis compañeros de la Universidad de Quintana Roo. Si tienen algunas dudas, nos pueden contactar a través de mi correo de jmcarrion@ucro.edu.mx.